o tú identificas esto, perdón, disculpa, antes de opinar, ya vienes invalidándote. No llegas diciendo, oye, disculpa, o no soy un experto, tengo esta opinión. Ya te estás desvalorizando. Si utilizas este tipo de frases, quizás esto es una tontería, pero, no puedes acercarte a las personas así, no puedes acercarte a tu trabajo en equipo así. Si tú las utilizas, estamos como que en este momento de invisibilidad inconsciente, porque no nos hemos dado cuenta. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a su podcast Guerreros Valientes. Yo soy Donaldo Cruz Andrade. Gerardo Ochoa Bravo. Para comenzar, queremos agradecerles y celebrar con ustedes el logro alcanzado de los 124 suscriptores. Y como este ejercicio, esta práctica también que hemos estado viendo de los temas, también la hacemos nosotros, pues celebrar es reconocer y avanzar hacia lo que venga. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Yo creo que ahorita ya somos 125, 126, no lo sé. Estamos subiendo. El día de hoy vamos a hablar de... El tema del día de hoy es invisibilidad profesional. Esta vez a través del tema del personaje de Ricardo. Ricardo llega a sesión refiriendo sentirse invisible. Es decir, que está, pero no es tomado en cuenta. Que trabaja mucho, pero no logra avanzar, ¿verdad? Que es el que siempre está detrás, no es el que lidera, ¿verdad? Y al parecer, o más bien, esto le está causando conflicto ya. Y bueno, es que la invisibilidad profesional, ¿qué es? La invisibilidad profesional es una estrategia de evitación, consciente o inconsciente, que utilizamos las personas para evitar momentos de ansiedad, para evitar situaciones en las que vas a ser evaluado o para evitar una confrontación. Es inconsciente o consciente dependiendo de lo que pues, más adelante vamos a descubrir. Y justo como decías, en el caso de situaciones de Ricardo, es casos o cosas en las que él, por su trabajo y demás, tiene actividades que llevar a cabo y de repente tiene un trabajo en equipo o un proyecto y él se queda hasta el final del día y sigue trabajando y cierra el proyecto. Y mañana en la reunión de trabajo, oigan, ¿terminaron el proyecto? ¿Quién lo terminó? Y Ricardo lo que hace es decir, fue un trabajo de equipo. Regaló su autoría, regaló su esfuerzo. Y bueno, eso es lo que nos pasa con esta autocensura o esta invisibilidad profesional. En este momento no sabemos si Ricardo es consciente o inconsciente de esta situación. Claro, puede ser que no sea consciente hasta después de que llega a sesión terapéutica, es que lo hace presente. Y me suena paradójico cómo es que dependiendo de lo que él haya creído, lo que haya vivido, es que muestra estas conductas. Sin embargo, quiere salir de ahí. Eso es lo que me llama mucho la atención, que ahora ya le está costando trabajo pasar. Sin embargo, las conductas que él hace, pues es que lo llevan a ese lugar de la invisibilidad profesional, como tú dices, regalar su autoría, ¿verdad? Entre ahora otras. Le genera malestar. Exactamente. Ahora está generando malestar. Parece ser que ya lo está haciendo consciente. Sí, porque a veces no nos damos cuenta de estas situaciones. Y es que no somos conscientes de lo que influye en nuestro estilo de comunicación o la conversación. A lo mejor, tal vez, Ricardo lo que hizo fue darse cuenta de cómo hablamos. Y bueno, esto puede funcionar para nosotros. Hay unas frases para identificar. Si tú te sientes o tú identificas esto, perdón, disculpa, antes de opinar,
ya vienes invalidándote, y ya lo hemos comentado. No llegas diciendo, oye, disculpa, o no soy un experto, tengo esta opinión. Ya te estás desvalorizando. Si utilizas este tipo de frases, quizás esto es una tontería, pero, o sea, no puedes acercarte a las personas así, no puedes acercarte a tu trabajo en equipo así, no puedes continuar con este tipo de conversaciones. Si tú las utilizas, estamos como que en este momento de invisibilidad inconsciente, porque no nos hemos dado cuenta. Por eso es importante poner atención. Cuando hablo, me dirijo a las personas desde la disculpa, el perdón, no soy experto, disculpa, quiero ofrecerte esto. Correcto. Ponerle ahí. O también cuando, ahora que hacemos mucho esto de las reuniones en el home office, si tú no prendes la cámara, tienes invisibilidad. Si tú escribes en el chat, en la reunión, en lugar de picar el micrófono y expresar tu voz, tienes invisibilidad. Si tú te sientas lejos en una reunión presencial y te sientas atrás o en la periferia, vives en invisibilidad. Entonces, si todas estas están como que identificándome, ahora vamos a darnos cuenta de que estoy viviendo en una invisibilidad laboral, profesional, porque eso es lo que nos pasa. Sí, lo que dices de llegar disculpándote o pidiendo perdón antes de... Fíjate que yo lo he hecho presente y en ocasiones sí tenía esa narrativa de aplicarlo. Sin embargo, ya haciéndolo consciente, pues me dirijo y hago la petición, hago el saludo, hago la conversación. Esto no le quita la amabilidad, la asertividad y la empatía. No quiere decir que uno es grosero por no disculparse, por no pedir perdón. Esto que estás mencionando es uno de los características de la invisibilidad profesional. Lo que hablabas de llegar pidiendo disculpas es el estilo interpersonal pasivo, ¿verdad? En cuanto a no encender la cámara, en cuanto a alejarse, en cuanto a no ser notado y sentarse hasta atrás, es la evitación del protagonismo, ¿verdad? No querer destacar o dar a notar que estás allí. ¿Cuál otro puede ser? El déficit de la autoafirmación, el pensar o creer que uno es posible de realizar ciertas actividades que tal vez sí puedas hacer, sin embargo, por estas creencias limitantes no te lo dices, no te lo afirmas. Ahí la expresión puede ser, ¡qué suerte! Lo logramos, lo hicimos en equipo. Espera, como tú dijiste, es desde dónde lo estás diciendo. Entonces, son como que frases o cosas para identificar el atribuírselo a la suerte y porque tienes un déficit, ¿cómo dijiste? Déficit de autoafirmación. Este déficit de autoafirmación se manifiesta en una conducta de qué suerte que lo hicimos, esto es trabajo en equipo. Suerte, darle el mérito a la suerte y no reconocer que es el esfuerzo. ¿Cómo dijiste? Déficit de autoafirmación. No tengo esta autoafirmación de que yo lo hice y se lo atribuyo a situaciones externas. En algún podcast, me parece que en el tercero o en el cuarto, se habló justo de la crianza de los niños y cómo se genera esto. Entonces, estaría padre que por allí lo chequemos. Hay que revisar todos los videos y se profundiza este estilo de crianza en aquel video. En este momento, hablando más de invisibilidad profesional, también esto que hablas de evitación del conflicto, es muy, muy latente cuando llega un jefe nuevo, va a implementar una estrategia que ya hemos tratado de implementar y ya sé que esto falló por estas circunstancias. Entonces te quedas callado, evitas también el conflicto con el nuevo jefe y dejas que se pretenda implementar algo que ya está demostrado que no funciona. Entonces, cuando tu aportación puede ser que abra otros argumentos para una resolutiva. Y justo como lo dices,
con modales, con educación, el hecho de que tú comiences con, no soy experto, pero esto ya lo hemos practicado, espera un momento, en tu trabajo después de 30 días ya eres experto, ya hiciste una labor o una actividad durante 30 días, ya eres experto en lo que estás haciendo para lo que te contrataron. Entonces no puedes comenzar desde ahí. Allí, con el jefe nuevo, con un proceso que ya se implementó, en mi opinión, yo creo que esto sí se puede llevar a cabo, pero con estas modificaciones, porque ya. Entonces, es adelantarnos un poquito, porque eso sería como la comunicación asertiva. Sí, podremos ver que todas estas características se deducen o afirman una evitación al malestar que se asocia con la exposición. Es decir, el hecho de tú refutar al nuevo jefe, puede ser que haya un malestar, entonces mejor lo evito, mejor no lo hago. Y así es como vamos adaptando ese patrón. Y es que recordando que la línea de esta serie de podcasts es nuestras características de personalidad, y casi todas las situaciones con las que hemos trabajado a lo largo de estos capítulos es lo que surge como un estilo de protección, un evitar el conflicto, llevándolo al extremo, o como lo acabas de decir, generando patrones, al final genera malestar, ¿no? Así es. Para continuar, queremos recordarte que si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Nos dejes un comentario de qué te está pareciendo el video y lo compartas con alguien a quien pueda ser de utilidad. Sí, y las características de Ricardo, hablando propiamente de los podcasts anteriores, de los capítulos, podemos ver que incluyen algunos de ellos. Por ejemplo, el ser perfeccionista, el evitar conflictos, lo que tú mencionabas, el crédito de su trabajo, el no expresar desacuerdos, quedarse callado, y el minimizar sus logros, también son una de las características. ¿Qué podríamos hablar en torno, ya lo mencionaste, al origen del malestar? ¿Cómo es que se presentó esto? Porque también como dato, Ricardo está en una etapa de adultez, de adulto, tiene 36 años, entonces, ¿cómo fue los orígenes de esto de la invisibilidad? Pues se menciona, o bueno, una de las características en la crianza es hogares estructurados, hogares exigentes, en donde piden y piden que el niño cumpla con resultados, con calificaciones, con estándares. Entonces, esta presión termina por quebrar al niño, ¿no? Entonces, estas situaciones orillan a los pequeños a mejor evitar el conflicto. No participo, no lo hago, no opino, porque no es suficiente. Cuando al niño no se le valora el esfuerzo, sino se está sobre el resultado. Es cuando los pequeños sufren, esto lo voy a evitar, y entonces mejor me quedo con, ya no participo en bailables, mejor me quedo sentado atrás, mejor, porque los ayuda a mantenerse protegidos. Recordando que es la evitación un mecanismo de protección, ¿no? O sea, para protegerse de la ansiedad, pero hay que descubrir que la ansiedad no nos destruye, hay que empezar a tolerarla y después erradicarla o manejarla de forma adecuada. Exactamente. Sí, como dices, el reconocimiento aunado o ligado únicamente cuando consigues los logros, ¿verdad? Ese reconocimiento, o incluso sin haber un reconocimiento, nada más la pura exigencia. Justo. Eso es como un condicionamiento. E incluso sin el reconocimiento, ¿verdad? Puede ser que también la pura exigencia. ¿Cuál otro se me ocurre ahorita? La comparación constante con los hermanos.
El de, mira, tu hermano es así, entonces tú también tienes que hacerlo, o tu hermano sacó tal nota, o a tu hermano ya lo premiaron. Es también esta comparativa que pues si no es que no sea consciente, sino que se introyecta directamente en las creencias y en la narrativa de uno como infante o como adolescente. Y después lo llevas al contexto laboral. Luego te comparas con tus compañeros que sí se sientan al frente, que sí opinan, que sí realizan una comunicación asertiva. Te estás comparando y te sabes que puedes hacer lo mismo. Estás consciente de tus capacidades. Sin embargo, no tienes la habilidad, el desarrollo de habilidades para poder hacerlo también, y te estás comparando. Y se menciona como el síndrome de la tiara. Estás esperando que venga el maestro, pero el profesor que sí te reconozca, que llegue el nuevo jefe que se va a dar cuenta que eres una persona que está calladita, pero que está aportando mucho, y estás esperando que el entorno cambie, que lleguen y te coronen y te reconozcan, pero no haces algo, no tienes una proactividad para mejorar esta situación que de momento, a lo mejor sí, a lo mejor no, te genera mucho malestar. Fíjate qué interesante esto que aportas en torno a esperar que el entorno cambie, que lo demás cambie, como por arte de magia, siendo que si uno cambia y se desarrolla en cuanto a las habilidades, pues puede hacer que haya el cambio que uno en verdad desea. Otro de los orígenes que podemos observar es cuando te dicen que ya no hables porque pareces presumido, es decir, que hablar mucho es arrogancia. Entonces ahí cuando también tiendes a silenciar el diálogo o la expresión de las ideas que pueden tener un buen aporte en torno a lo laboral. Y el sistema de creencias que podemos observar o que podríamos observar tanto en Ricardo como en alguien que esté presentando este patrón de conductas puede ser: si me expongo, me critican, no soy tan bueno como los demás, es mejor no destacar. Puede ser una de sus creencias que lo limitan a salir de esto que está presentando. Ven, ahora, ¿qué es lo que lo lleva a terapia? Vemos que ya vimos los orígenes. Ahora, ¿qué se está presentando en el trabajo como para que él decida ya? Tengo que asistir, tengo que buscar ayuda. Cuando, por azares del destino, alguien se acerca a ti y sí ve tus capacidades y te dice, ¿tú podrías hacerlo también? Y te la crees, entonces dices, yo también podría hacerlo. ¿Qué debo hacer? Asistir a terapia, encontrar esto que te está frenando. Ya descubriste que algo te frena, pero no sabes qué es. Asistir a terapia y darte cuenta de que todos tenemos las capacidades de destacar, de sobresalir, de desarrollarnos en menor o mayor grado, lo suficiente para que no te genere malestar. Entonces, hay muchas situaciones. Tú mencionabas lo de que no quieres que te vean mal, que no quieres generar conflicto, pero quedarte con la intención, quedarte con las ganas, guardarte esto, también está produciendo una queja en tu interior, y esta queja no expresada va a manifestarse orgánicamente. Ya lo hemos comentado con el insomnio, la rumiación y el insomnio, el dolor gástrico, o sea, situaciones que se van a reflejar en tu cuerpo, porque hay que recordar que el cuerpo lleva la cuenta y se manifiesta lo que, ¿cómo dices tú? Lo que se resiste, persiste. Entonces, sí, es como... No lo digo yo, lo dijo... Bueno, para mí tú lo dices. Lo dijo Jung, Carl Gustav Jung. Lo dijo. Ok, pero tú me lo dijiste a mí. Entonces, son manifestaciones en las personas que se hacen físicas, enfermedades que no tienen un origen biológico,
pero el cuerpo está manifestando estas situaciones. Entonces, asistimos a terapia a veces cuando es un poquito tarde. Por eso la intención de este podcast es hacer algo que se llama profilaxis mental, invitarte a asistir a terapia solo por checarte. Así como vas cada 6 meses a lavarte los dientes, a revisarte, a aplicarte flúor, así cada 6 meses, una vez al año, una autoevaluación acompañado de un terapeuta para ver cómo estamos, qué está pasando aquí. Y no caer en situaciones extremas como la de nuestros casos, como en el caso de Ricardo, que ya incluso su entorno está presentando inconformidad, porque siempre vienes a quejarte, siempre vienes a decir, si tú quieres hacer algo, pon manos a la obra. Entonces ya hay situaciones en el entorno. Correcto. Si ya hemos visto que la queja no es igual a la propuesta o al método, no es un método de solución viable para la resolución de conflictos. ¿Qué otra conducta está presentando Ricardo que lo llevaron a sesiones? Bueno, en lo emocional, la frustración acumulada, la sensación de estancamiento, de que ya no avanzaba, de que ahora qué va a pasar con la vida en esta etapa tan bonita. Todas las etapas son bonitas, ¿verdad? Pero como es la adultez, el cansancio crónico en cuanto a lo que mencionas del cuerpo. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo va a presentar todos estos síntomas en cuanto haya algo que no has trabajado emocional o a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento también. Y podemos ver que la invisibilidad se convirtió en un refugio, ¿verdad? Algo que lo mantenía a salvo. Sin embargo, ahora se está viendo como ese mismo refugio se convirtió en una prisión que ahora lo estancó allí. Entonces, lo interesante es ver cómo él mismo puede salir de este refugio que, si bien él no lo creó conscientemente, él sí puede salir de este lugar. Sí, para esto tenemos estrategias. Hay estrategias o ejercicios que se pueden implementar para salir de esta invisibilidad. El primer ejercicio que yo observo y que yo recomiendo a que todos nosotros que identificamos que tenemos esto en nuestra vida es la regla de los primeros 5 minutos. Es difícil romper el silencio. Una vez que la reunión comenzó y no hay conversación y te quedaste callado, es difícil porque pasan los minutos, pasa el tiempo, y mientras más tiempo pasa, más incómodo va a ser hablar por primera ocasión, tu primera ocasión en esta reunión. Entonces, romper la regla en los primeros 5 minutos, la regla de romper el silencio en los primeros 5 minutos. ¿Cómo? No tienes que dar un gran aporte, simplemente el buenos días, ya llegué, un saludo. En cuanto estés en la reunión, cuando saluden, cuando se presenten, pedir la voz para que, oigan, qué bueno que nos invitaron a esta reunión, y te sientas. Ya sacaste tu voz, ya, pero al inicio, si después no estás interrumpiendo, estamos iniciando, estamos en la presentación, incluso comenzar la reunión, ya comenzamos, bienvenidos. En relación al tema anterior, me encuentro aplicando romper el silencio con un saludo, con una intervención, con un resumen de lo que se hizo en la ocasión anterior, de alguna forma escuchar tu voz y hacerla presente. Entonces, eso es como que un ejercicio sencillo. Antes de empezar, quería comentarles que el clima está maravilloso el día de hoy. Ya rompiste. Hay que ver el contexto de cada reunión, pero hay que romper el silencio. Claro. Sí, me agrada esa estrategia que yo he usado porque, como tú lo dices, en cuanto más se postergue, más difícil va a ser que saques eso que tienes allí que puedes comentar. Entonces, en cuanto lo sientas, quizás, en cuanto lo pienses, quizás volver a verlo para ver si va acorde al tema
y pum, sacarlo de inmediato. ¿Qué otro se me ocurre a mí? El trabajo con valores. En cuanto a qué tipo de profesional quieres ser. ¿Quieres ser alguien que aporta, alguien con entusiasmo, alguien respetuoso, alguien que merece la pena ser nombrado? También hacer la pregunta si se quiere seguridad o crecimiento. En el crecimiento puede haber malestar, puede haber inseguridad. Sin embargo, después de que se transita, te posicionas ahora en un nivel seguro y así constantemente. Ricardo quizás identifique estos valores: el desarrollo, el liderazgo, la autenticidad. ¿Quieres proponer otro? Otros más. El Bien. tip número 3 o ejercicio número 3 para llevar a cabo esto es el reencuadre del lenguaje. Surge muy de la mano de la programación neurolingüística, la eliminación de minimizadores, lo que mencionaste al principio, el déficit de autorreconocimiento. Entonces, la eliminación de minimizadores. Ya nos dimos cuenta que comienzo oraciones con perdón con la demora. ¿Tiene sentido lo que digo o estoy mal? En lugar de ese tipo de inicios o frases, guardar estas. No se dice perdón por la demora, se dice gracias por la espera. Sí. O sea, comenzar desde donde estoy. Gracias por la espera. No se dice, ¿tiene sentido lo que digo? Se dice, ¿qué opinas de mi propuesta? ¿Qué opinan de lo que estoy aportando? No desvalorizar lo que yo estoy dando. Espera, vamos a ver qué es lo que los demás opinan. Y en lugar de comenzar con, solo es una idea, pero mi recomendación para esto es la siguiente. Entonces, desde frases que te empoderen y el constante uso de frases empoderadoras te van a hacer una persona empoderada. Entonces, eliminar estas expresiones que te desvalorizan, que acrecentan tu déficit, ¿no? Entonces, desde gracias por la espera, no es solo es una idea, es mi recomendación basada en yo te recomiendo, o sea, en darle valor a lo que tú estás haciendo, porque estas ideas que tienes vienen de algún lado. Entonces, identificar cuáles son las frases con las que inicias conversaciones y reestructurarlas y cambiarlas por frases que te empoderen. O sea, les di el ejemplo 3, busquen más. Que te reconozcan también. En cuanto a eso, sí, para complementar esa técnica, el entrenamiento en habilidades asertivas. Trabajar desde la primera persona, trabajar desde lo que uno quiere. También la solicitud del reconocimiento. En este ejemplo que comentamos de Ricardo, bueno, hacer saber al jefe que él trabajó arduamente por un proyecto, entonces que se le debe o se le tiene que retribuir de cierta forma. Si no es con un gran bono, pues al menos con el hecho de reconocerle que lo hizo bien. ¿Y cuál otro? Peticiones claras, como tú lo dices, saber bien qué es lo que quieres y externarlo. Y la negociación de las cargas laborales en este espacio del ambiente laboral. También, pues, ser equitativo, ser congruente en cuanto a las horas laborales, las horas de descanso, que recientemente se acordó ahora a 40 horas a la semana, ¿verdad? Que en algunos puntos no se respeta, pero pues ese es otro tema. Y bueno, esta comunicación asertiva y la confrontación se profundiza en el podcast Evitación del Conflicto. Y allí se dan las pautas para hablar de comunicación asertiva. Y hablando de comunicación asertiva y estrategias, está el disco rayado. Sí. ¿Lo puedo mencionar? Adelante. Estás en tu trabajo y tu jefe te dice, es viernes y requiero la entrega del proyecto para allá. Y tú le vas a responder, jefe, estoy procesando otro proyecto, o jefe, estoy haciendo otra labor.
Oye, pero necesito que lo hagas. Jefe, estoy encargado del proyecto A, pero requiero que ocupes esta situación, porque si no vas a tener consecuencias. Jefe, estoy encargado del proyecto A. Y lo repites, y lo repites, y lo repites, y por eso se llama disco rayado, porque tu jefe no te está escuchando. Está ignorando que estás encargado de otro asunto. No te estás negando, estás encargado de otro asunto. Entonces, aplicar este tipo de estrategias no es grosero, no es malo, es una estrategia porque no están escuchando lo que tú dices. Jefe, no tengo 3 brazos, no tengo el tiempo. Entonces, estás dando una respuesta y repetir esa respuesta. En la 8ª, 9ª ocasión, ya van a entender de que, verdad, esta persona está ya ocupada. Ahora pondrá atención. Aplicar disco rayado. Y hay otra que creo que tal vez tú puedas complementar, que me gusta, es el registro de evidencia, como los niños en la escuela, o el registro de tus logros. Sí. Como estamos hablando de invisibilidad profesional, vamos a tener un one-to-one con tu jefe en algún momento al final del mes. Entonces, al final de la semana, el viernes, vas a registrar 3 logros que hayas tenido esta semana. Terminamos el proyecto por el aporte que se realizó. Esta semana concluí esta evaluación de costos. O sea, las 3 actividades que llevaste a cabo esta semana, registrarlas. Y así, para que cuando venga tu supervisión, a ver, momento, ¿qué has hecho? Yo colaboré para terminar este proyecto, yo colaboré para hacer este proyecto, y tenemos un registro de evidencias. Además de que te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Porque muchas veces te quedas con lo que hice mal y no recordamos nuestros propios logros. Entonces el viernes revisas tu hoja, lo que escribí la semana pasada, más lo que y estás en una mejora constante. Así es. Bueno, ¿cómo es ahora, Ricardo? ¿Cuál es el resultado? Pues después de aplicar estas estrategias, no te puedo garantizar que Ricardo obtuvo el aumento salarial, el mejor puesto, pero ya no tiene malestar. Después de aplicar un proceso terapéutico, eliminas el malestar, que es lo que se está buscando en este acompañamiento. Entonces, te vuelves una persona con una visibilidad saludable, no desde el reconóceme lo que hago, sino reconozco y valido mi propio proceso. El darte cuenta de que eliges asistir a tu trabajo porque valoras el salario que recibes para lo que acompaña a tu familia y no tengo que ir a trabajar por lo que me pagan. Sí, congruencia entre lo que se desea y lo que quieres, lo que es y lo que quieres ser. Es decir, que ya no presente este malestar en cuanto a yo podría hacer esto, yo podría liderar este proyecto y no solamente quedarse en el pensamiento, sino llevarlo también a cabo. Jornadas más equitativas también de cargas laborales que reducen la tensión. Puede ser también las promociones para otros puestos en los que él pueda aportar y participar. Sí, porque como estuviste haciendo esta introducción de tu voz en los primeros 5 minutos, empiezas a reducir el temor a la ansiedad social y esto no nada más se queda en el contexto laboral, le empiezas a llevar a otras áreas de tu vida. Así es. Ya para cerrar este episodio, vamos con la reflexión del día de hoy en cuanto a la invisibilidad profesional. Yo considero que, como lo hemos dicho antes, si esto te está causando malestar, acudas con alguien. Hay personas que son esa chispa de cambio con las que puedes contar. Entonces, trabajar en lo que puedes reconocer y ser la mejor versión de ti mismo en cuanto a lo personal, en cuanto a lo laboral y alcanzar tus objetivos. Después de los procesos en los que nos volvemos visibles, descubrimos nuestro auténtico valor. Entonces es agradable, es bueno darte cuenta de lo que eres a través del crecimiento.
Les agradecemos su atención. Hasta la próxima.